Bienvenidos a Misión Vallado, soy Glenny Sotero. En este canal te enseñamos cómo cuidar a tus hijos del abuso sexual y otras amenazas. Hoy estoy aquí con una preciosa mujer, una mujer muy valiente que ha decidido contarnos su testimonio y sé que lo que ella nos va a contar nos va a ayudar a ustedes, me va a ayudar a mí, a que sigamos protegiendo a esta generación. Misión Vallado. Protegiendo a una generación. Bienvenida, me alegra mucho tenerte en este momento aquí contándonos tu historia. ¿Por qué tú decidiste contactarme y decirme que querías contarle tu historia a todos los padres que te puedan escuchar? Bueno, buenas tardes, Glenis. Realmente me animé mucho en contar mi testimonio porque tuve la oportunidad de ver el testimonio anterior y eso me animó, me llenó de fuerzas para querer contar lo que me pasó, para querer advertir a aquellos padres que apenas están iniciando, a aquellos niños que de pronto ya están pasando por ese proceso y a aquellos adolescentes que se sienten a lo mejor confundidos y no saben qué hacer. Yo en este momento soy madre y entró en mí esa angustia o esa búsqueda de querer proteger a mi hijo, pero también ayudar a otros, porque esta situación no es fácil y es necesario tener herramientas que nos permitan salir de todo eso que nos está pasando, que es tan fuerte. Qué lindo escucharte a ti, escuchar ese corazón tuyo tan bonito. En lo poco que te conozco sé que eres una mujer maravillosa y me gusta eso que acabas de decir. Te diste cuenta que tienes que hacer algo y que tu testimonio puede servirle a muchos para que protejan a sus hijos. Tengo entendido, y en lo que hablamos previo a esta entrevista, tú fuiste víctima de abuso sexual desde tu niñez. ¿Qué edad tenías y qué fue lo que te sucedió? Bueno, el abuso sexual que viví fue desde muy niña, tenía 4 años de edad. Tengo muchos recuerdos de esa época y básicamente lo que sucedió fue por causa de un familiar, en este caso de mi abuelo paterno. Él fue pues la persona que estuvo todo el tiempo realizando muchas cosas que como niña me intimidaron, me confundieron, me hicieron mucho daño y prácticamente no tuve una niñez fácil, no tuve la oportunidad de crecer como una niña normal, como una niña del común, porque tuve que saltarme muchos procesos y adicional a esto no tenía con quién hablar, no tenía a quién contarle lo que me estaba pasando, porque cuando tú eres niño eres muy vulnerable y eres muy ingenuo o muy inocente y por esa misma inocencia es muy difícil de pronto entender la maldad de las personas, sobre todo de un familiar, porque tú no te esperas que un familiar y sobre todo un abuelo pues tenga la capacidad de hacer tanto daño. Entonces fue una época muy difícil y por eso es necesario orientar a los padres, porque a veces uno como niño demuestra de muchas formas, no lo dice con palabras, pero demuestra de muchas formas eso que le está pasando. Y hay que aprender como adultos a leer esas señales, esos signos de alarma que de pronto nos van a ayudar en el proceso de un niño. Nos cuentas que fue tu abuelo paterno quien te robó la inocencia. ¿Cómo era la relación de tu familia con este abuelo y cómo era tu relación con él? Muy allegada, éramos muy unidos, se podría decir de alguna manera, a pesar que mis abuelos, mi abuelo y mi abuela paterno, estaban divorciados hace mucho tiempo. Yo nací en un hogar de padres jóvenes, muy jóvenes, mis padres tenían apenas 19, 20 años, y eso pienso que también hizo, esa inexperiencia hizo que de pronto no se pudieran percatar de lo que estaba pasando. Eh, la relación desde que yo nací, entre mi abuelo y mi papá, empezó a darse, porque ellos no tenían ningún tipo de relación. Entonces, cuando yo nací, como que empezaron a reunirse, empezaron a frecuentar, a hablar más, y a medida que fui creciendo, él se fue acercando y nunca mostró ante ellos o ante la sociedad, ante las personas, los que nos conocían, pues algún signo que mostrara lo que él quería hacer. Nunca lo mostró porque él era el abuelo perfecto, el papá perfecto o el hombre perfecto. Entonces las personas nunca dudarían de él. Sin embargo, la relación entre nosotros era, o sea, entre mis padres con él y mi relación de niña, aparentemente era muy tranquila y muy allegada. Wow, o sea, aparentemente todo estaba normal y como tú dices, ¿no? Nadie pudiera sospechar que una persona pues tan querida, tan especial, que supuestamente era tan familiar y estaba tan cercano pudiera ser un abusador. Qué triste y qué fuerte esa realidad. También hay algo que es importante resaltar y que quiero aprovechar este momento para mencionarlo, porque hay una creencia popular, hay un mito, que las personas piensan que el abuso sexual
se da en entornos vulnerables, con gente de escasos recursos, con personas que tal vez no tengan mucho estudio, pero está demostrado que esto no es así. Quiero que nos cuentes un poquito cómo era tu entorno familiar en este aspecto, en la parte social, económica. Bueno, con respecto a lo de la clase social, mis padres, mi papá tenía estudios, mi abuelo también, era una persona que se dedicaba a relacionarse con las personas y sabía lo que estaba haciendo y cómo llegarle a la gente por su profesión. Entonces, hay que resaltar que cuando existe un abuso no solo se presenta cuando las personas son de escasos recursos o personas que de pronto no tienen mucho conocimiento de lo que pasa, porque eso también se vive aún incluso ahorita en la actualidad, estando con tantos recursos para prevenirnos, las personas todavía no son conscientes que eso se puede dar en cualquier clase social, ¿sí? No importa si tenemos o no tenemos estudios o estamos o no capacitados para entender estos temas. Eso se da en cualquier familia, de cualquier raza, de cualquier etnia, en cualquier parte del mundo. Esto es algo tan común que de verdad, hasta que nos animamos a hablar, nos damos cuenta que sí, que estamos rodeados de personas que también han vivido procesos muy complejos. Cuando comienza este abuso por parte de tu abuelo, nos cuentas que tenías escasos 4 años. ¿Qué pasa por la mente de una niña de 4 años? ¿Logras recordar algo? ¿Cómo enfrentaste eso que comenzó a sucederte? Digamos que los recuerdos de un niño no van a estar completos en la vida adulta. Se nos pasarán muchas cosas por alto, incluso a veces de pronto ni recordemos muchas cosas de esa edad. En mi caso yo sí recuerdo esos episodios donde me sentí vulnerada, donde me sentí como incómoda. ¿Qué sentía yo cuando era niña? Sentía miedo, no me sentía cómoda porque lo que él hacía era sentarme en las piernas. Algo tan sencillo como esto, que dejen a un niño que se siente en las piernas, en el caso de las niñas, en las piernas de un hombre, en el caso de los niños, pues también, no importa si es hombre o mujer. Pero desde ese acto tan sencillo, eso hizo en mí que me sintiera muy incómoda porque él hacía movimientos con sus piernas que no eran normales. O sea, yo como niña me sentía mal, me sentía muy incómoda. No me gustaba que él me sentara así, no me gustaba casi ni acercármele porque sentía como ese rechazo con él. Entonces tengo esos recuerdos. También recuerdo cuando yo estaba muy pequeña, él me afilió en ese entonces a un club donde pues obviamente hay piscinas, y a él le gustaba llevarme los fines de semana para allá. Entonces, supuestamente era para enseñarme a nadar. Ese contacto que teníamos nosotros obviamente para mí fue muy incómodo porque él tenía que ponerme el vestido de baño, tenía que verme el vestido de baño, yo era muy niña, pero él aprovechaba esos espacios para acercarse a mí de una manera inapropiada, y eso me hacía sentir bastante insegura. Pero me daba miedo contarle de pronto a mis papás, que eran los que estaban pues yo vivía con ellos, me daba miedo contarles porque yo sabía que de pronto, de niño de pronto no le creen a uno las cosas. Y en algún momento traté de expresarme y no me prestaron atención. Entonces, no fui capaz de hablar, no fui capaz de hablar. Wow, qué impresionante. Y esto que tú acabas de decir es muy cierto. Los niños muchas veces no tienen el lenguaje apropiado para poder comunicar lo que les está pasando, pero dan señales de alarma, como lo dijiste anteriormente. O sea, cuentan de otras formas, y nosotros aquí en Misión Vallado hemos estado tratando de sensibilizar a los padres sobre este tema, porque definitivamente, aunque quizá no lo puedan mencionar con sus palabras, hay cosas que los niños hacen, dibujos, su comportamiento mismo comienza a cambiar, y esto hace que los padres comencemos a darnos cuenta algo está pasando, pero si estamos de pronto tan ocupados, tan distraídos, vamos a pasar por alto esto y nuestros niños van a continuar sufriendo. Entiendo que tu abuelito parecía el abuelito perfecto y te hacía regalos. Cuéntame qué decían tus papás de esto, cómo lo tomabas tú. Bueno, ¿qué pasó con este tema? Que ahí de pronto tienes algo que contarnos, tú me lo contaste antes. En especial te hizo un regalo que no fue nada agradable para ti. Bueno, estamos hablando que lo que pasó conmigo fue desde muy niña, desde los 4 años, pero eso continuó. Eso no paró ahí, eso continuó a medida que yo iba creciendo, se fue intensificando más el comportamiento negativo hacia mí. Resulta que yo me parecía mucho de adolescente, me parecía mucho a mi abuelita, a la esposa de pues en esa época. Bueno, hace mucho tiempo me parecía mucho a mi abuelita, y él tomó eso, hoy me manifestaba que como me parecía tanto a ella, tal vez le gustaba como acercárseme mucho. Cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en bachillerato, él me hizo el primer regalo de mi primer celular. En esa época, era pues, el que tuviera celular era un privilegiado porque no todos tenían. Y él me dio ese primer regalo del celular, y para mí fue bastante incómodo, porque aparentemente era un regalo de un abuelo, un regalo como que se quería preocupar por mí, por tener el detalle, pero no era así, él me quería tener más controlada. Yo cuando estaba en el colegio en horas de descanso recibía llamadas constantes de él.
Él me acosaba, me llamaba, tenía que estar hablando todo el tiempo con él, contándole lo que hacía, lo que no hacía. Si no le contestaba por X o Y razón, se molestaba. Él me tenía guardada en el celular, no como por mi nombre, me tenía guardada con un asterisco, porque él en su casa no podía permitir que su esposa lo viera que estaba llamándome con tanta frecuencia. Yo entré en un conflicto también con eso porque esta persona, la persona que convivía con él, siempre me tuvo eh, como mucha rabia, porque ella notaba que él se acercaba mucho a mí y no le gustaba, le daban de cierta manera celos. Pero ella lo tomaba, era como si yo estuviera buscándola a él, cuando eso nunca fue así. Y realmente cualquier regalo, por más mínimo que fuera, para mí era muy incómodo porque me comprometía más a tener que hablar con él, a tener que acercarme a él. Ok, y tengo entendido en lo que tú me contaste que no solamente te llamaba para controlarte, sino también aún para hacer llamadas de tipo insinuante o sexual, digámoslo así. Definitivamente nada fácil. Y tú en tu adolescencia también viviste el tema de que él quisiera seguir saliendo contigo, con el tema de sacarte a pasear todavía en esa época. Él, aparte pues, de ese regalo que me hizo, siempre era muy constante que me sacara en el carro, él iba al conjunto donde nosotros vivíamos. Y antes de ir al conjunto me llamaba a la casa por el teléfono fijo. Yo generalmente nunca contestaba, contestaba a mi abuelita. Y yo siempre me negaba a pasar. O sea, yo mostraba, esa era como mi forma de mostrar que algo pasaba, pero nadie entendía el por qué, era como ese rechazo hacia él, ¿no? De por qué no quería salir con él o por qué no quería que me lo pasaran. Resulta que cada vez que él me llamaba, me preguntaba cosas incómodas, me hacía bastantes preguntas sugestivas y me decía cosas por teléfono horribles, donde yo realmente tenía que callarme, porque muchas veces yo contestaba el teléfono y estaba enfrente de mi abuelita y no podía decir nada. Mientras tanto, él, al otro lado del teléfono, estaba haciendo muchas cosas que afectaban mi integridad como niña, como adolescente. Claro, y te afectaban emocionalmente. ¿Y qué decían tus papás, tu abuela, cuando tú decías, yo no quiero salir con mi abuelo, yo no quiero pasarle al teléfono? Ellos lo tomaban a mal, porque me vieron fue con una actitud de rebeldía. Me vieron, ellos, como para ellos era importante tener una buena relación entre todos. Mi abuelita nunca pensó, nunca se imaginó que me estaba sucediendo algo así. Ella me decía, era por el contrario, que le contestara, que cómo no iba a salir con él, que por qué pues iba a tomar esa actitud. Pero ella pues lejos y ajena de imaginarse que estaba sucediendo eso. De la misma forma fue con mis papás. Ellos a veces se daban cuenta como esa rebeldía que yo tenía, pero nunca pensaron que era porque estaba sucediéndome todo esto. Qué impactante, y eso que tú dices es muy cierto y es algo que, repito, lo hemos hablado en Misión Vallado, en el canal, en otros videos, sobre esos signos de alarma. O sea, los niños cuentan, solo que a veces los adultos no estamos escuchando ni estamos pendientes. Tú estabas diciendo, no quiero salir con esta persona, y yo quiero hablarle a los papás que nos están viendo en este momento. Si tu hijo, tu hija dice, yo no quiero ir donde la abuela, yo no quiero ir donde el tío, yo no quiero salir con este primo, no me obligues a darle un abrazo, tenemos que poner atención y preguntarles, ¿por qué no quieres ir? ¿Por qué no quieres salir? ¿Te ha pasado algo? ¿Por qué si antes te gustaba ir a tal lugar, ahora ya no quieres hacerlo? Porque muchas veces esto es lo que está sucediendo, que los niños están queriendo contar algo que quizá no saben cómo manifestarlo y nosotros no estamos atentos para escucharlo. Y teniendo en cuenta que no solo era eso, sino también me tenía amenazada, porque él sabía cómo era en esa época mi papá, que era de pronto un poco violento, donde se había enterado que él estaba haciendo una cosa de esas, y él me amenazaba con eso, o sea, él utilizaba eso como mecanismo para no dejarme hablar. Él me decía, si usted cuenta algo, usted sabe lo que pasa, puede pasar una tragedia. Y yo lo que menos quería era que mi papá de pronto tuviera algún problema o en la familia algún problema por mi culpa, porque yo lo sentía así, sentía que si hablaba iba a ser un problema grandísimo y muy seguramente iba a terminar en una tragedia. Entonces él utilizó eso para me adelantarme y para tenerme ahí. Eso fue realmente lo que no permitió que yo hablara ni de niña ni de adolescente. Antes de que nos cuentes ese momento en que tú por fin tomas todo tu valor, lo reúnes para contar, no porque no quisieras, sino porque las circunstancias no se daban. Pero tú me contaste algo más, en una época precisamente de Navidad. Tú fuiste a la casa de tu abuelo con tus hermanos y pasó algo muy fuerte. Me gustaría que nos cuentes un poquito, sin dar detalles, pero que nos cuentes qué pasó. Bueno, aprovechando que estamos en épocas de festividades, es importante cuidar mucho de los niños y quiero hacer esa invitación aprovechando, porque yo diría que de todo lo que yo tuve que vivir, lo más fuerte fue en esa época. La última Navidad que compartimos en familia con él, ya hace muchos años, ya hace más de 10 años prácticamente. Y fue porque, no recuerdo bien si fue para un 24 o un 31 de diciembre, pero fue para algunas de dos fechas. Estábamos mis papás, mis hermanos,
yo tengo una hermana y un hermano, y ellos en esa época eran niños, eran muy pequeños. Y resulta que, como era una celebración, estaban tomando. Él estaba en esa reunión, fuimos a la casa de él, al apartamento de él. Estaban sus hijos, estaba su esposa, su nueva esposa, sus nuevos hijos y él, y estábamos nosotros. Estaban obviamente tomando. Él se puso bastante pesado cuando me vio porque se empezó a volver demasiado insistente en acercárseme, en decirme cosas. O sea, el alcohol como que hizo que, si antes él aprovechaba momentos en los que ellos de pronto no podían ver para acercarse. Entonces, por ejemplo, ellos estaban en la sala y él me llevaba para la cocina o me llevaba al hall de televisión. O sea, en lugares donde de pronto no era muy visible lo que él estaba haciendo y me empezaba a hablar, a decirme cosas. En vista de que estaba tan pesado el ambiente y yo por evitar que de pronto pasara algo a mayores con mi papá, yo le dije a mi mami que me quería acostar a dormir porque estaba muy cansada. Entonces, en el apartamento, ellos estaban en la sala reunidos, pero había un hall de televisión y había un sofá cama. Entonces, mi mamá y yo nos recostamos en el sofá cama porque pues estábamos cansadas. Yo la verdad no quería compartir en ese momento, me sentía de verdad bastante incómoda. Y mi hermanita nos estaba acompañando. Resulta que mi abuelo, como estaba tan tomado, él empezó a pasar de la sala al baño y entonces se quedaba mirándonos. Obviamente nosotros estábamos dormidas, pero mi hermana sí estaba atenta. Y él intentó, mientras nosotros dormíamos, intentó tocarme. Intentaba tocarme de una forma inapropiada. Mi hermana se dio cuenta de eso y mi hermana le empezó a decir, pues ella chiquita en medio de todo trataba como de decirle no las toque, ¿por qué le hace eso? Y entonces él empezaba como a regañarla. El caso fue que mandaron a dormir a mis hermanos a la habitación de los hijos de él. Y esa misma noche, donde él intentó, ahí delante prácticamente de la familia, hacerme cosas, también abusó de mis hermanos. O sea, fue realmente muy fuerte. Y digo que fue lo más fuerte porque yo aguantaba mi dolor. Pero para mí era muy difícil enterarme después de que yo hablé que él había hecho lo mismo con ellos. Porque no fue solo esa noche. Gracias a Dios, no pasó a mayores y no duró tantos años como duré yo, que fueron casi 14 años cuando conté. Lo de ellos no fue tanto tiempo, pero lo poco o los momentos que pasaron nos marcaron mucho como familia. Y me duele eso porque a veces uno se calla. Y es muy triste ver que la misma familia, los nuestros, los hermanos, los hermanitos, tienen que vivir ese proceso. Es como cuando somos padres no queremos que nuestros hijos sufran. Y ver que mis hermanos en esa época eran como yo soy la mayor, ver que ellos eran como mis hijitos, digamos, como me sentí devastada cuando me enteré que él había hecho eso con ellos y que no pude hacer nada en ese momento, en ese instante. Gracias a Dios hablé y cuando me animé a hablar, sí contaron lo que les había hecho también. Cuando tú hablaste, tus hermanos también contaron. ¿Qué edad tenías cuando tú contaste lo que te pasaba? La verdad, cuando yo conté, decidí hablar, ya había pasado mucho tiempo. Yo tendría unos 17 años, 18 años. Había pasado, yo estaba en la universidad, había pasado mucho tiempo. Y lo conté porque o sea, ya era insostenible lo que estaba viviendo. Yo ya no podía disimular más, ya no podía callarme más, ya no podía continuar con esa bomba de tiempo que tenía. Porque las personas se estaban dando cuenta, una de ellas fue mi hermana. Mi hermana pues ya obviamente ya estaba grande y ella se daba cuenta cómo mi abuelo me acosaba por teléfono. Me mandaba mensajes, me llamaba y se daba cuenta de las llamadas que pues eran llamadas feas, diciéndome cosas feas. Entonces ya era algo insostenible y de alguna manera tomé la decisión también porque hubo un episodio fuerte de la muerte de un familiar, de una abuelita que me crió y cuando ella murió yo tomé la decisión, dije, se murió mi abuelita pero con ella se va eso que me pasó. Porque yo lo veía así, yo quería volver a empezar, o sea, quería tener una segunda oportunidad para vivir, porque realmente estaba muerta en vida, a pesar de mi edad. Wow, A pesar de mi edad. qué impactante eso que nos cuentas, de verdad que muy doloroso, muy triste que un niño, una niña tenga que vivir esto y lo más doloroso es que lo vive en silencio, que sufre en silencio. Esto definitivamente tenemos que pararlo y todos tenemos que levantarnos a defender a los niños, a cuidarlos, a protegerlos. Quiero hacerte una pregunta más, emocionalmente y psicológicamente, cuando pasan los años, ¿cómo te marcó esto? Me marcó muchísimo porque de niña me salté procesos. De niña me salté procesos tan sencillos como el hecho de poder jugar normalmente, del hecho de poder relacionarme con hombres, porque mi abuelo hacía que mi papá no me permitiera tener amigos varones, no me permitía, después cuando fui creciendo no me permitía tener obviamente novios.
En esa época yo estudié en un colegio de solo mujeres, entonces tener un amigo, un amigo hombre era, mejor dicho, un delito, porque mi abuelo le decía a mi papá que cómo me iba a dejar, o que tal vez me iban a embarazar, o que tal vez iba a hacer cosas inapropiadas. Y eso me marcó mucho. Y me di cuenta que me marcó demasiado porque ahorita como soy madre, me ha costado mucho ese tema, el tema de poder incluso hasta jugar con mi hijo, porque a veces me resulta difícil porque no lo viví. No tengo esos recuerdos, esas experiencias bonitas. Y aunque uno no lo crea, eso lo marca. Esas cicatrices quedan ahí y hay que hacer algo para sanarlas. Entonces, eso y la depresión. Sufrí de depresión por muchos años, una depresión en silencio, porque nadie la sabía. También pasaron cosas muy fuertes en cuanto a malas decisiones, porque nada justifica que tomemos decisiones en contra de nuestra propia vida. Pero todo eso fue a raíz de como esa bomba de tiempo en la que estaba. Tomé en varias ocasiones la decisión de quitarme la vida, porque no sabía qué hacer. Era insostenible el hecho de continuar viviendo así, viviendo una farsa, porque la gente veía algo, pero yo estaba viviendo un completo infierno internamente. Y en este momento tienes ¿cuántos años? Tienes 30 años. ¿Has logrado sanar un poco tu corazón? Sí, sí lo he sanado, porque tomé la decisión hace 7 años de conocer de Dios. Realmente Dios me cambió la vida, papito Dios me cambió la vida y me dio una segunda oportunidad. Mi vida ya no es lo mismo desde que formé mi hogar, porque tengo un hogar, gracias a Dios, maravilloso, con un hombre, un esposo maravilloso, un hijo único. Y la verdad nunca me imaginé que iba a ser madre. Nunca me imaginé casarme, nunca. Porque yo era de las que decía, no, yo nunca me voy a casar. Yo le decía a mis amigas en el colegio, no, yo nunca voy a tener hijos, nunca me voy a casar. Y fui casi que de las primeras. Y gracias a Dios ha sido un proceso hermoso. No ha sido fácil, pero ha sido un proceso maravilloso. Y eso me cambió la vida. Sobre todo el hecho de haber conocido a Dios. Porque estaba perdida realmente. Y Él me dio nuevas fuerzas a través de ese hijito que me regaló. Wow, qué lindo eso que nos cuentas y que nos dices. Y definitivamente lo que tú dices, ¿no? Dios nos da una segunda oportunidad y en Dios podemos encontrar sanidad. Así es. Quiero decirte antes de terminar esta entrevista que me gustaría mucho que les des un consejo a los papás, a las mamás que nos están viendo en este momento. ¿Qué les dirías tú para que cuiden a sus hijos, para que estén más pendientes de ellos? Bueno, yo les hago una invitación muy, muy especial y de corazón, como madre y como sobreviviente, puedo decirlo. Como madre, que a veces tenemos que dejar de lado un poco tenemos que dejar de juzgar a nuestros hijos, porque a veces creemos en todo lo que los demás nos dicen. De pronto a veces hay familiares que nos dicen que nuestros hijos son esto y aquello, y no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros hijos, no nos damos la oportunidad de creerles. Yo digo algo, y es que cuando un niño te dice algo, y sobre todo sobre esos temas, no les están mintiendo, porque un niño no tiene la malicia para mentir en eso, sobre todo en esas cosas, en esos temas de abuso, donde realmente es muy difícil, es muy difícil. Exactamente, entonces una invitación es a que tanto madres como padres y hasta tíos, abuelos, de pronto, porque hay familias que de pronto no están conformadas solo por los papás, hay niños que viven con sus abuelitas, entonces es necesario que también les crean, que también se den la oportunidad de conocerlos, de darles la mano, de abrazarlos. A veces nos olvidamos de abrazar, de tener un contacto genuino, un contacto bonito, por, por estar en nuestras ocupaciones. Entonces es básicamente eso. Y también hacerles la invitación de que les demos la confianza a nuestros hijos para que se nos acerquen, porque a veces ellos nos ven como con una barrera o que de pronto vamos a actuar de una manera mala, los vamos a gritar, no los vamos a entender, los vamos a juzgar y eso hace que los niños se alejen de nosotros. Entonces, qué mejor que darles ese espacio para que tengan esa confianza de decirnos a nosotros como padres y no tengan que buscar afuera o al vecino o a otras personas mayores lo que nosotros como papás podemos dar. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Definitivamente mucho que aprender para cuidar a nuestros hijos. Gracias por tu valentía. Yo estoy segura, y te lo dije antes de comenzar esta entrevista, que sé que esto que tú contaste
va a hacer la diferencia en muchas familias. Sé que papás, mamás que nos están viendo en este momento van a comenzar a prestarle más atención a sus hijos y te agradezco a ti profundamente por ser valiente, por atreverte a contar esto que sé que no ha sido nada fácil para ti, pero que sé que va a dar fruto porque muchos papás y mamás se van a levantar para cuidar a sus hijos. Si tú hasta ahora no te has suscrito a Misión Vallado, te invito a que lo hagas y que compartas este testimonio en tus redes sociales con todas las personas que tú conozcas, porque yo estoy segura que si tú compartes este testimonio, estás salvando vidas, estás salvando a niños y niñas de ser víctimas de abuso sexual. Nos vemos pronto. Misión Vallado. Protegiendo a una generación.